Esta conferencia comenzará a grabarse. Vamos a ver el tema de lo que es cortocircuitos, que es algo que ustedes ya lo saben, que ustedes deberían saber calcular cortocircuitos en un sistema eléctrico. Sé que saben, pero sé que ninguno sabe calcular. Así que vamos a ver en forma rápida para que se acuerden más que todo. Y una vez que terminemos, vamos a dar el primer parcial. El primer parcial va a ser solamente cortocircuitos. Un ejercicio de cortocircuitos y pare de contar. Entonces, no es nada difícil, es una cosa muy sencilla el cálculo de cortocircuitos. Lo único que hay que saber es cambiar los datos, poner en la forma correcta y reducir el sistema en la forma adecuada. Entonces, para que se recuerde, veamos un poco de cortocircuitos. Todos los sistemas tienen falla. No hay ningún sistema que esté construido a prueba de fallas. Porque no es práctico, es imposible hacerlo. Siempre van a haber fallas. Por condiciones atmosféricas, por fallas humanas, por fallas en los equipos, por falta de mantenimiento, por errores humanos, etcétera, etcétera. No es económico porque mientras más perfecto quieres hacer el sistema, es cada vez más caro. Y también porque las fallas ocurren en cualquier parte del sistema de potencia, de energía. Puede ocurrir en la generación, puede ocurrir en la transmisión, puede ocurrir en la distribución, puede ocurrir en el sistema de control, puede ocurrir en el sistema de alimentación de corriente continua, puede ocurrir por una falla en una bomba auxiliar, etcétera, en cualquier parte. Y esa falla se va a reflejar en un cortocircuito que va a ocasionar una perturbación en el sistema. Y entonces, como el sistema siempre va a tener falla, ay, qué desgracia. Espérame un ratito. Mi lápiz. Voy a cargar mi lápiz que me olvidé cargarlo hoy día. ¿Dónde está? De tal forma que en cualquier parte del sistema eléctrico, nosotros tenemos que poder saber y poder calcular esas condiciones de cortocircuito o las condiciones de desequilibrio que puedan existir en el sistema. Y aparte de hacer el cálculo, lo que debemos calcular es calcular las magnitudes y sus ángulos de fase. ¿De qué variables? De las corrientes, de los voltajes y de sus impedancias. ¿Para qué se usa el análisis de cortocircuitos o el análisis de fallas? Se usa para muchas cosas. Entre las más importantes es para determinar la resistencia mecánica
Voy a hacer una prueba. Pues, no aparece. Espérame un ratito. No aparece aquí. ¿Qué? ¿Qué va a pasar aquí? Voy a revisar otro. Desgracia. Bueno, no funca. ¿Por qué? No sé. Ya, sí. ¿En qué se usan, decíamos, el análisis de fallas o el análisis de cortocircuitos? Primero, para determinar la resistencia mecánica
que se requieren tener los equipos eléctricos, como ser interruptores, como ser transformadores de corriente, CTs, transformadores de tensión, bushings de transformadores, para que estos puedan soportar las tensiones que provocan los cortocircuitos. En segundo lugar, para poder seleccionar, para poder comprar en forma adecuada y óptima los interruptores y todos los equipos de maniobra en general, que son los seccionadores, los switches, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos determinar cuál es la capacidad de cortocircuito que deben tener estos equipos, de tal forma de que no se quemen en el momento que están operando. Tercero, y es nuestro tema de este semestre, es para seleccionar los rangos de operación de los equipos de protección, de los relés de protección, que es lo que vamos a ver en este semestre. Y en baja tensión, que se usan mucho los fusibles para poder escoger el fusible adecuado para que pueda operar y despejar la falla. ¿En qué más nos sirve? Los equipos de protección, los relés, tenemos que ajustarlos así para que operen a partir de ciertos valores y debemos coordinar su operación. Y la función de coordinación está en función de la variación de las corrientes de cortocircuito entre los diferentes puntos del sistema de potencia. También nos sirve para hacer una adecuada selección de los pararrayos y para definir los rangos de aislación de los equipos eléctricos, que sobre todo los rangos de aislación de los equipos eléctricos están normados, pero el cálculo de cortocircuito sirve para validar de que la aislación del equipo que hemos comprado, estamos comprando, está dentro de los rangos requeridos. Peor aún, que Bolivia es un sistema pequeñito, de tal forma que su corriente de cortocircuito también es pequeña en comparación de los países o las ciudades más grandes, que tienen 15, 20 millones de habitantes, por lo tanto tienen un sistema eléctrico muy grande y por lo tanto una corriente de cortocircuito muy grande también. Entonces, si funciona en esos países, los rangos, con seguridad que el nuestro va a servir y con un margen bastante grande. También nos sirve para determinar las impedancias de falla para el uso respectivo en sus estudios de estabilidad. En lugar de presentar los resultados como valores de corrientes de cortocircuito, los presentamos como impedancia de falla para poder ir simplificando los sistemas de potencia y poder estudiar determinados puntos sin necesidad de estudiar toda la totalidad del sistema como tal. También nos permite calcular las caídas de tensión que nos ocasionan los cortocircuitos. Entonces vamos a calcular cuáles son los voltajes en las subestaciones que se ven afectados por el cortocircuito. También nos sirve para determinar el tamaño de los reactores en serie. Los reactores en serie se los utiliza en líneas de transmisión sobre todo para limitar el valor de la corriente de cortocircuito a un valor deseado. Entonces, si tenemos valores muy grandes de cortocircuito, entonces colocamos reactores en serie con el equipo de tal forma de limitar el valor de la corriente de cortocircuito. Es decir, le colocamos una impedancia adicional al sistema para que el valor de la corriente decrezca.
También nos sirve para determinar la capacidad de cortocircuito en los capacitores serie utilizados en la compensación en serie de líneas largas de transmisión. Los capacitores en serie se los usa en las líneas de transmisión para incrementar la capacidad de transferencia. Es decir, hay dos formas de incrementar la capacidad de transferencia en una línea de transmisión. Si vos tienes una línea construida en 115 voltios, en 115 kV, mejor dicho, kilovoltios, y que esa línea lleva, pongámosle un valor 300 megavatios, que es su potencia máxima. Una de las formas de incrementar su capacidad de transferencia es subir la tensión a la línea. Supongamos que esta línea ya ha sido construida para que opere en 230, pero por temas de capacidad del sistema está operando en 115. Entonces, si la subes a 230 kV, esa línea automáticamente de los 300 megas que llevaba en 115 va a poder llevar 600 megas, el doble. Entonces, una de las formas de incrementar la capacidad de transmisión es incrementando el voltaje de las líneas. Y la otra forma, que es mucho más barata, que no es mucho más barata, es más barata que subir el nivel de tensión de una línea, es colocar un capacitor en serie en la línea. Entonces, ¿cuál es el efecto eléctrico que hace el capacitor en serie colocado en la línea? Es que al final lo que estás reduciendo es la reactancia total de la línea, porque estás haciendo que la reactancia capacitiva del capacitor en serie se reste a la inductancia de la línea y tengas un valor menor. Y si tienes un valor menor de impedancia, entonces la línea puede llevar mayor cantidad de potencia. En Bolivia tenemos una línea compensada en serie, es la línea Pinto-Quenco en Oruro a La Paz, que es una línea que fue construida para operar en 230 kV, pero operaba en 115 y para incrementar, antes de subir de voltaje, porque para subir de voltaje tienes que subir todo lo que está en forma aledaña a la línea, tienes que subir todo el sistema. Se instaló un capacitor en serie para incrementar la transferencia en 115 y ahora, a partir de hace 5 años atrás, esa línea está operando en 230 kV y con el capacitor en serie que también se compró para operación en 230. Y también nos sirve el cálculo de cortocircuitos para determinar el tamaño de los transformadores de puesta a tierra, las resistencias o los reactores. Entonces nos van a permitir determinar cuál es el valor de la resistencia de tierra que yo voy a colocar en mis equipos para ver qué valor de corriente yo quiero tener como resultado de mis fallas a tierra y las corrientes que circulan por tierra. Para simplificar los cálculos, lo que se maneja normalmente, y ustedes ya lo saben, es que en lugar de manejar amperajes, voltajes, ohmios, etcétera, etcétera, se maneja en datos por unidad. Es decir, lo cual nos simplifica bastante las operaciones matemáticas y el hecho de confundirnos con las unidades. Y para poder transformar de los valores normales a los valores por unidad, lo que nosotros hacemos inicialmente es definir una potencia base, una corriente base, un voltaje base y una impedancia base. Entonces,
¿Cómo calculamos esos valores? La impedancia base, por ejemplo, es igual al voltaje base en kilovoltios al cuadrado por 1000 dividido en la potencia base en kVAs. O lo mismo, el voltaje base en kilovoltios al cuadrado dividido entre la potencia base, pero en MVAs. Ambas nos dan el mismo resultado, porque el 1000 de arriba se va con los 1000 del MVA y por lo tanto matemáticamente es la misma forma. Entonces, la corriente por unidad va a ser el valor de la corriente que está circulando actual dividido entre el valor de la corriente base, que es igual a la IB. El voltaje por unidad va a ser igual al voltaje actual en kilovoltios dividido entre el voltaje base en kilovoltios. Y la impedancia por unidad va a ser el valor de la impedancia actual, medida en ohmios, dividido entre la impedancia base. Ahora, algunos trucos que son importantísimos. Normalmente, cuando uno compra un equipo, por ejemplo, un transformador, el transformador viene sus parámetros eléctricos en datos por unidad, pero viene calculada en base a sus potencias nominales y a sus tensiones del transformador. Por lo tanto, si yo compro un transformador de 75 kVAs o MVAs, mejor dicho, todos sus valores de corriente, de impedancia, de voltajes van a estar calculados con ese valor de potencia base de los 75 MVAs. O sea, están calculados en su propia base. Y cuando yo estoy haciendo mi cálculo de cortocircuitos de todo el sistema, que tiene transformadores, líneas, generadores, etcétera, etcétera, lo que tengo es que uniformizar todos esos datos. Y para lo cual me escojo una potencia base. Y supongamos, normalmente, la potencia base que está normalizada en casi todos los cálculos es que uno escoge la potencia base de 100 MVAs. Bueno, y entonces empiezo a uniformizar toda mi información con esa información, todo en base a 100 datos por unidad. De tal forma que mis datos por unidad de mis equipos los tengo que transformar a los datos por unidad para mi nueva base. Entonces, por ejemplo, si aquí yo tengo que mi impedancia en datos por unidad antigua es la que me viene en el equipo, por ejemplo, es la impedancia actual medida en ohmios dividida en el voltaje base al cuadrado por 1000 dividido entre la potencia base antigua. Entonces, esta era mi potencia, por ejemplo, de 75 MVAs o 75.000 kVAs en este caso, en la cual venía mi transformador. Mi impedancia en ohmios, lo único que hago es despejar de aquí arriba, va a ser esta Z por unidad antigua multiplicado por el voltaje base, el antiguo al cuadrado por 1000 dividido entre la potencia base antigua. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es cuál va a ser el valor de nuestra impedancia base nueva. Nuestra impedancia base nueva va a ser el voltaje base nuevo que yo escoja, elevado al cuadrado por 1000, dividido entre el voltaje base nuevo.
Entonces, este voltaje base nuevo normalmente va a ser 100 MVAs o va a ser 100.000 kVAs. Y el voltaje base lo escogeré en función de la tensión a la cual me está operando mi sistema. Entonces, con esa impedancia base nuevo, yo voy a poder calcular que mi impedancia en datos por unidad nueva va a ser la impedancia en ohmios dividido entre la impedancia base nueva. Entonces, esta parte es sumamente sencilla, pero es donde normalmente la mayoría de ustedes se equivoca. Y cambiar de base para ustedes es un drama cuando eso es la cosa más sencilla del mundo. Ahora, el otro aspecto importantísimo que, que tiene la ingeniería eléctrica es que para simplificar los cálculos en sistemas desequilibrados, primero, ustedes saben que la consideración básica de un sistema de potencia que está operando, por ejemplo, el sistema de potencia de Bolivia ahorita que está operando, la consideración básica es que es un sistema equilibrado. ¿Y qué es un sistema equilibrado? ¿Qué significa un sistema equilibrado? Significa un sistema equilibrado que es aquel que tiene las magnitudes de las corrientes y sus voltajes iguales de las fases A, B y C, y que los ángulos de voltaje y los ángulos de corrientes entre las fases A, B y C estén separadas por 120 grados. Eso es, ese es un sistema equilibrado perfecto. Magnitudes iguales y desfasaje de ángulos de 120 grados. Ahora, lógicamente no hay sistemas perfectos, pero la calidad de la energía que entregan las empresas está normada de tal forma de que los voltajes, las magnitudes de los voltajes no pueden variar en más del 5, 6, 7%, dependiendo de la normativa de cada país. El desfasaje de sus ángulos debe variar más o menos unos cuantos minutos. Y de tal forma de que esas consideraciones de la calidad de la energía con la cual se entrega el sistema y que la frecuencia esté en la frecuencia nominal más o menos un pequeño valor de hercios. Eh, Esas pequeñas tolerancias que tienen los sistemas de potencia para operar hacen que nosotros podamos considerar que nuestro sistema de potencia es equilibrado. Con la consideración de que nuestro sistema es equilibrado, nosotros trabajamos con un sistema unifilar, es decir, suficiente dibujar el sistema con una sola fase, ese es un diagrama unifilar, porque partes de la premisa de que el sistema es equilibrado. Entonces, suficiente es que calcules en una sola fase sus características de corrientes, voltajes, magnitudes, y para encontrar sus corrientes, voltajes y magnitudes para las otras fases, lo único que haces es derivar, es desfasarlas 120 grados usando las mismas magnitudes. Y por eso que los cálculos en general se simplifican cuando nosotros consideramos que nuestro sistema es equilibrado. Pero hay condiciones en las que el sistema no es equilibrado por cualquier condición, porque se haya caído una fase de una línea de transmisión, se haya roto el cable y por lo tanto solamente está circulando la corriente por dos fases y la tercera es cero. Ese ya es un sistema desequilibrado.
y por lo tanto ya sus cálculos ya son mucho más complicados. Ya no puedes asumir trabajar con una sola fase, con un sistema unifilar y luego llevar al sistema trifásico. Entonces tienes que trabajar matemáticamente con el sistema desequilibrado. Y entonces los matemáticos no han encontrado mejor sistema para poder calcular un sistema desequilibrado usando lo que le han llamado las componentes simétricas. ¿Y qué son las componentes simétricas? Las componentes simétricas no son nada más que la representación de tres sistemas, de tres componentes equilibradas, que nos permiten trabajar en forma unipolar, pero que la aplicación de estas tres secuencias nos permiten calcular los efectos de un sistema desequilibrado. Entonces, ¿qué son las componentes simétricas? Son las componentes de secuencia positiva, que son estas, que tenemos el voltaje A1, voltaje B1, voltaje C1. El 1 es el que indica que es la secuencia positiva. Entonces vemos que su sentido de giro es antihorario, de tal forma que va a ser la fase A, luego va a pasar la fase B y luego va a pasar la fase C. Entonces es la secuencia positiva tiene la secuencia ABC. Y como ven, están desfasados 120 grados, 120 aquí, 120 aquí y 120 aquí. Y las magnitudes, como pueden ver, de la fase A, la fase B y la fase C son exactamente iguales. La segunda secuencia es la secuencia negativa. Y esta secuencia tiene una dirección de giro horaria. Entonces también va a ser, primero va a pasar la fase A, después la fase B, después la fase C. Pero su giro es horario y esta de la positiva es antihoraria. Y entonces se la señaliza con el número 2. Cuando veamos el número 2, se entiende que es la secuencia negativa, ya sean corrientes o sean voltajes. Lo propio, las magnitudes son iguales y las tres desfasadas 120 grados, o sea, equilibradas perfectas. Y la tercera red de secuencia es la red de secuencia cero. Y entonces en esta red de secuencia tenemos que el voltaje de secuencia cero de la fase A es igual al voltaje de secuencia cero de la fase B, que es igual al voltaje de secuencia cero de la fase C. En general siempre se presenta por tres vectores o tres fasores que están dibujados en la misma dirección. Que puede ser así. Y entonces esto va a ser 3 veces el voltaje de secuencia cero. Algunas particularidades. Si el sistema está en condiciones de equilibrio, solamente el sistema va a tener secuencia positiva. O sea, un sistema equilibrado solamente tiene componentes de secuencia positiva.
No tiene ni componentes de secuencia negativa ni componentes de secuencia cero. Un sistema desequilibrado tiene componentes de secuencia positiva y componentes de secuencia negativa. Entonces, un sistema desequilibrado ya va a tener componentes de secuencia negativa. Y un sistema que, que tiene contacto con tierra, como una falla monofásica tierra, que significa que están circulando por las corrientes por tierra, tiene los tres componentes: el componente de secuencia positiva, componente de secuencia negativa y el componente de secuencia cero. Entonces, cuando hay una falla que tiene contacto a tierra, el sistema tiene las tres componentes: positiva, negativa y cero. Ahora, veamos este ejemplo, lo que les decía. Miren, este es un sistema completamente desequilibrado. Esta es la fase A. Voy a cambiar de color. Esta es la fase B. Y perdón, esta es la fase C, el rojo. Y este azul, violeta, es la fase B. Entonces, si se fijan, el voltaje A en magnitud es mucho más grande que el voltaje de la fase C y es mucho más grande que el voltaje de la fase B. Los tres tienen diferente magnitud y no tienen una diferencia de 120 grados. Por lo tanto, son completamente eh, ¿qué se dice? Perdón, completamente, es un sistema completamente desequilibrado. Pero si yo uso las componentes simétricas, entonces aquí tengo mi componente de secuencia positiva. Fíjense aquí, voltaje de la fase A positiva, voltaje de la fase C y voltaje de la fase B. De mis componentes simétricas de secuencia positiva. Las tres amarillos con la misma magnitud separados 120 grados, con una diferencia de fase de 120 grados. Si yo dibujo aquí mi secuencia negativa, aquí la voy a dibujar, voy a tratar de representar, voy a hacer esta cosa. No estoy, no puedo usar mi lápiz, pero voy a usar otra cosa. Voy a usar no hay ni más colores para escoger acá. 4 pinches colorcitos. Ya. Entonces, aquí voy a dibujar la secuencia positiva. Mira, aquí está la secuencia negativa. Fíjense, aquí está. Ese es mi voltaje de la fase A2, la secuencia negativa. 120 grados desfasada está la BC2. Entonces la voy a desfasar por aquí, más o menos aquí así. Esta es la BC2. No puedo ni escribir porque... Y la BB2, igual que esta, está aquí. Ay, qué bruto.
Entonces, y esta es la BB2. Entonces también desfasada 120 grados, tiene la misma magnitud. Y esta es mi secuencia cero, que la voy a dibujar con otro color. Y esta es mi secuencia cero. Mi secuencia cero de la fase A. Entonces, la simetría de la secuencia positiva, la amarilla, más la secuencia negativa, la roja de la fase A, y la secuencia cero, que es la violeta de la fase A, me dan como resultado el voltaje de la fase A. Para calcular la fase B, esta de aquí, esta violeta, tenemos que el voltaje B de la fase 1 más el voltaje B de la secuencia negativa, que es esta, si se fijan, esta horizontal, la roja, que está aquí, esta, que es la misma que esta que le estoy poniendo una flechita aquí, es la BB2, más la corriente de secuencia 0 de la fase B, que es exactamente igual que esta, en magnitud, en dirección, y nos da como resultado el voltaje de la fase B. Y el tercero es el voltaje de la fase C1, que es esta amarilla, a lo cual le sumamos la roja, que es el voltaje BC2, esta que está aquí, que es esta, BC2, que es exactamente igual que esta, que estoy poniéndole la flechita ahí. Y más el voltaje de secuencia 0 de la fase C, que es la vertical hacia arriba. Y entonces, con la suma de estas tres, tenemos que usando las componentes simétricas, que son sistemas equilibrados, de secuencia positiva, negativa y cero, yo puedo representar un sistema desequilibrado como el que hemos visto aquí, el voltaje de la fase A, el voltaje de la fase B y el voltaje de la fase C. Y entonces, este hecho de trabajar con tres componentes de secuencia positiva, negativa y cero, que son sistemas equilibrados, nos simplifican un montón en el cálculo de los sistemas desequilibrados. Entonces, cuando yo tengo una falla desequilibrada, y solo hay una falla equilibrada, la falla trifásica. Es una falla equilibrada porque las tres fases están en cortocircuito y por lo tanto el comportamiento de las tres fases es idéntico. El resto de las fallas bifásicas, nos dan un sistema eh, desequilibrado. Las fallas monofásicas a tierra nos dan un sistema desequilibrado. Las fallas bifásicas a tierra nos dan un sistema desequilibrado. Y entonces, la forma más fácil de trabajar ese tipo de fallas es con las componentes simétricas. ¿Está claro? ¿Para qué sirven las componentes simétricas? Y lo fácil que es usar. O ya se durmieron ya. Yo creo que ya se durmieron esto. ¿Hay alguien que esté despierto ahí? Sí, ingeniero. ¿Entendieron el uso de las componentes simétricas? ¿Para qué se usa? ¿Y cuál es su gran función que tienen en los cálculos eléctricos? Ingeniero, podemos ver. Ok.
Vamos a terminar esta parte de las componentes simétricas. Entonces, como hemos visto en los cálculos, la fase A es igual a la componente, vamos a ir por orden, de secuencia positiva de la fase A, más el componente de secuencia negativa de la fase B, más la componente de secuencia 0 de la fase A. El componente, el voltaje de la fase B, podemos calcular con el voltaje de secuencia positiva de la fase A, multiplicada por el operador A cuadrado. No se olviden que A es igual a 1 con un ángulo de 120 grados. Es un valor unitario desfasado 120. Si es A al cuadrado, es 1 desfasado 240 grados, porque como es 120 por 120, en ángulos se suman 120 más 120, es 240. Entonces, aquí lo único que estamos haciendo es que este voltaje está desfasado 240 grados del de arriba, y el voltaje de secuencia negativa está desfasado 120 grados de la ecuación de arriba. Entonces, el voltaje de la fase B va a ser igual a cuadrado por el voltaje de secuencia positiva de la fase A, más A por el voltaje de la fase de secuencia negativa de la fase A, más el voltaje de secuencia 0 de la fase A. Y el voltaje de la fase C va a ser igual a, entonces, desfasado 120 grados de la primera ecuación, del voltaje de secuencia positiva de la fase A, más A cuadrado por el voltaje de secuencia negativa de la fase A, más el voltaje de secuencia 0 de la fase A. Entonces, si se fijan, para calcular los tres voltajes de mi sistema desequilibrado, yo solamente estoy usando la fase A, la fase A, la fase A. No estoy usando el voltaje de la fase, el voltaje de secuencia negativa de la fase A, de la fase B, ni de la fase C. Todo estoy usando el voltaje de la fase A porque son sistemas equilibrados. Y lo único es que si lo desfaso en cierta cantidad de ángulos, ya sea 120, 240, en lugar de usar aquí el voltaje C1, uso A cuadrado y solamente trabajo con una fase, de tal forma que podemos trabajar con un diagrama unifilar. Y lógicamente, si queremos calcular la inversa, si queremos calcular los voltajes de secuencia 0, positiva y negativa, no es nada más que solucionar este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, y el voltaje de secuencia 0 de la fase A va a ser un tercio de la sumatoria de la fase A, del voltaje de la fase A, más el voltaje de la fase B, más el voltaje de la fase C. Lo mismo para el voltaje de secuencia positiva de la fase A, va a ser igual a un tercio por el voltaje de la fase A, más A por el voltaje de la fase B, más A cuadrado por el voltaje C. Y el voltaje de secuencia negativa de la fase A va a ser igual a un tercio del voltaje de la fase A, más A cuadrado por el voltaje de la fase B, más A por el voltaje de la fase C. Y no hay que saber más nada. Suficiente con saber estas ecuaciones y estas otras. Lo mismo se aplica para las corrientes, las mismas ecuaciones, para las corrientes de secuencia, exactamente lo mismo. Y también para las corrientes de secuencia 0, 1, 2, lo que sea, usamos la misma ecuación. Y no hay que saber más nada de no hay que saber más nada de componentes simétricas. Con lo que
han visto hasta ahorita es suficiente y no necesitan nada más. Y entonces, este sistema de 3 ecuaciones, este de aquí, podemos escribirlo en forma matricial. Entonces tenemos que la matriz de los voltajes de fase, voltajes de la fase A, B y C, es igual a la matriz unitaria, que es 1, 1, 1, 1, 1, 1, luego A cuadrado A cuadrado, que multiplican a los voltajes de secuencia. Por lo tanto, el voltaje de la fase A va a ser 1 por el voltaje de secuencia positiva, ay, señor, más 1 por el voltaje de secuencia positiva, más 1 por el voltaje de secuencia negativa. El voltaje de la fase B va a ser 1 por el voltaje de secuencia 0, más A cuadrado por el voltaje de secuencia positiva, más A por el voltaje de secuencia negativa. Y lo propio para calcular los voltajes de secuencia 0, positiva y negativa. Entonces, para calcular los corrientes, en lugar de B, reemplazamos por I y tenemos los cálculos de las corrientes de fase y las corrientes de secuencia. Bien, vamos a quedar aquí. Voy a arreglar mi lápiz para la clase de mañana y nos vemos mañana a las 9:30 en las clases. ¿Alguna ¿Entendido, pregunta? ingeniero? Listo, chao.